Bien, pues si os parece, vamos a dar comienzo a esta tarde que se nos presenta llena de retos y de, seguro que acertadas intervenciones sobre el tema que nos ha traído hoy aquí. En primer lugar, pues daros la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis esta tarde aquí en la Sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso y también a las que nos estáis siguiendo en directo a través de la retransmisión que se está haciendo en directo. Y, animaros también a seguir y a difundir este acto a través de las redes sociales con la utilización del hashtag VerdinEscolaVG o el hashtag EditatonVG y el Twitter VG_Verdintasuna. Mi nombre es Ana Vallejo, soy la responsable de contenidos web del Ayuntamiento de Vitoria y esta tarde pues, tengo el privilegio de moderar esta conferencia que organiza el Servicio de Igualdad en el marco de la Escuela de Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Es muy conocida, pero por si acaso, ya que tenemos también seguidoras y seguidores ahí al otro lado de la cámara, diré que esta escuela, desde 2011, trabaja con el objetivo de contribuir al empoderamiento personal y colectivo de las mujeres, así como una mayor implicación de los hombres en la igualdad y a la creciente sensibilización de la sociedad. Dentro de este marco, doy la bienvenida también a las personas que me acompañan en la mesa. Quiero agradecerles su participación y contribución altruista con esta escuela y en este acto, y también a la red académica Idobasque, que de la misma manera está facilitándonos el poder hacer esta retransmisión en directo. Idobasque es una red conectada de universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, hospitales, centros educativos, archivos. Antes me contaba Josu el número de entidades que están asociadas. En Vitoria, en concreto, hemos hablado de que estaba también en esta red Egivide y que este año cumple 10 años. Gracias también a la red académica Idobasque por su contribución. Todas las personas que nos van a acompañar esta tarde son socias y socios de Wikimedia y con su intervención nos van a ayudar a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la red, la relación de las mujeres con las nuevas tecnologías, la presencia de las mujeres en Internet y en concreto a través de Wikipedia. Pero la reflexión que esta tarde se suscita con el tema de nuestra conferencia no empieza ni termina aquí, sino que con el objetivo de incrementar la presencia de las mujeres de Vitoria-Gasteiz en la red, dentro de las actividades de la escuela está convocado para mañana el primer editatón por la visibilidad de las mujeres de Vitoria-Gasteiz. El primero de estas características que se hace en Euskadi y que después nos explicarán. A su vez, este editatón ha estado precedido de un taller para que las personas interesadas pudieran conocer la propuesta concreta y el manejo en la subida de contenidos a Wikipedia. Bien, con el fin de también acercar los contenidos de la escuela a todas las personas que quieran acceder a ellos a través de la red, se encuentra en la web municipal, en vitoria-gasteiz.org/igualdad en euskera/verdintasuna, toda la documentación adicional, complementaria, a todas las actividades de la escuela y también de esta actividad. También se encuentra, para quien quiera acceder a ellas, todas las grabaciones de las conferencias que ha habido desde 2013. Y no me voy a extender más porque queremos que haya tiempo para las 4 intervenciones que vamos a tener, 3 de forma presencial aquí desde la mesa y una a través de videoconferencia, ni más ni menos que desde Alemania. Voy a ir presentando a las personas a medida que vayamos a ir haciendo las intervenciones. En primer lugar, Virginia Díez, que es gestora cultural y fundadora de Culturatorium, una plataforma focalizada en promover los valores del conocimiento abierto y la cultura libre dentro del sector cultural.
Presta servicios de consultoría y de formación a entidades culturales y artistas, diseña y desarrolla proyectos culturales de diversa índole, en los que destaca la participación de artistas que publican bajo licencias libres. Es codirectora en Valladolid del Creative Commons Film Festival y colaboradora habitual del magazine digital de cultura contemporánea NES Valladolid, donde publica artículos sobre iniciativas de carácter social, cultural e innovador. Su intervención se va a centrar en explicar la filosofía de la cultura libre, el conocimiento compartido, la cocreación y las licencias que permiten articular todo esto de forma legal. Hablará también de estos aspectos desde una perspectiva de género y tomando como referencia los nuevos feminismos en la red. Virginia, tienes 20 minutos. Vamos a ver si intentamos ajustar las intervenciones, así luego podemos tener tiempo para el coloquio. Gracias, Virginia. Gracias por la presentación y por la invitación. ¿Se me oye? Sí, vale. Que la verdad es que es un lujo estar aquí. Esta escuela me parece un proyecto súper interesante que ya nos gustaría a nosotros tener en Valladolid. Así que está muy bien esta iniciativa. Bueno, pues como os comentaba, me toca empezar y romper un poco el hielo, así que me voy a centrar en contaros un poco la parte más conceptual de todo esto, ¿no? Voy a hablar de la cultura libre y del conocimiento compartido, que son en el fondo los conceptos y los pilares básicos de lo que también es Wikipedia. Entonces vamos a hablar también de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para articular todo esto de forma legal en Internet, que de hecho a mí me parece un punto bastante importante porque en la era digital hemos tenido que reajustar un montón de cosas, sobre todo relativas a los derechos de autor y a la distribución de contenidos en lo digital. Y vamos a hablar también de libertad, de colaboración, de cocreación, de estas licencias Creative Commons y como estamos en la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, pues de cómo el feminismo se puede nutrir de todas estas herramientas y corrientes de pensamiento. Entonces, en primer lugar, tenemos que remontarnos a principios de los años 80, cuando surge el movimiento del software libre. Este movimiento fue una revolución en el acceso y uso de programas informáticos a nivel usuario, pero también de los desarrolladores que empezaban a desarrollar aplicaciones informáticas de forma colaborativa. Y esto fue como la semilla que luego se ha ido reproduciendo a otros ámbitos de la cultura y de la información y de las artes. Y así es como nace el movimiento de la cultura libre, que lo que hace en definitiva es reivindicar el derecho humano a participar en la vida cultural y a tener un acceso universal al conocimiento y además hacerlo desde un rol activo. ¿Pero qué significa exactamente que algo sea libre o que sea abierto? Pues en la actualidad definimos, esta me la salto, que esto es ya lo que he contado, que se me ha olvidado pasar. En la actualidad definimos como libre aquella pieza cultural o aquella pieza de conocimiento que puede ser libremente estudiada, aplicada, copiada y modificada por cualquiera, que se puede cambiar para cualquier propósito, incluso para fines comerciales. Entonces estamos hablando de 4 libertades, que son las que tenéis ahí, y que los defensores de la cultura libre quieren garantizar para todos los ciudadanos. Entonces, la idea es que todos podamos acceder al conocimiento y utilizarlo como mejor nos convenga, copiarlo y, por tanto, redistribuirlo si así lo creemos necesario, modificar ese conocimiento o crear obras derivadas del mismo y usarlo, como decía, incluso con un fin comercial. Se considera que estos son los pilares imprescindibles para fomentar la creatividad y para fomentar un acceso realmente libre al conocimiento. Todo esto os lo cuento porque realmente Wikipedia lo recoge como uno de sus 5 pilares fundamentales. De hecho, Wikipedia nace como un paso más dentro de este movimiento del software libre. De hecho, en 2001, cuando se funda Wikipedia, es uno de los primeros proyectos que se desvinculan un poco de la parte del software y empiezan a tocar otras áreas de conocimiento, ¿no? y otras ciencias. Y a ver qué más os quiero contar de Wikipedia. Pues eso, que además de todas esas 4 libertades, de compartir, copiar, etcétera, es una herramienta 100% colaborativa, que es otra de los puntos a destacar en el día de hoy.
Entonces, resumiendo todo esto, hasta el momento, yo os recalcaría que la cultura libre es un movimiento que al final lo que nos dice es que tanto el conocimiento como la cultura se producen socialmente y de forma colectiva y que, por tanto, se deben disfrutar también de la misma manera, asegurando el acceso a todo el mundo. Y eso es justamente lo que está haciendo Wikipedia con el conocimiento, dando accesibilidad a artículos sobre un montón de temáticas diferentes. Por otra parte, lo bueno también de Wikipedia es que sean los propios usuarios los que editan y generan ese conocimiento, porque eso es lo que hace que tengamos un montón de información sobre cualquier temática y que podamos visibilizar también todo tipo de conocimiento y que sea más participativo y a disposición de todo el mundo. Esto de visibilizar lo invisible, como me decía Elo cuando preparábamos un poco la conferencia, es especialmente interesante cuando hablamos de género. Y, de hecho, es algo que en Wikipedia hay un especial interés también en mejorar, porque actualmente solo el 10% de las personas que estamos editando en Wikipedia somos mujeres. Entonces, inevitablemente, esto crea también un sesgo, porque es así, y también pues hace que los contenidos no sean tan neutrales como deberían de ser en la enciclopedia. Entonces, es algo en lo que ya se está trabajando con iniciativas como, por ejemplo, la Editatón de mañana, para intentar que seamos cada vez más mujeres y que también haya más contenido sobre mujeres, sobre su historia y sobre sus aportaciones a las artes y a las ciencias. Por otra parte, si hablamos de empoderarnos, las mujeres necesitamos reapropiarnos del espacio público, pero también del espacio digital, de Internet, porque ambos están fuertemente relacionados y lo que ocurre en uno, al final, se refleja en el otro. De hecho, desde el ciberfeminismo, entendido como una práctica posfeminista en la red, pues se plantea la construcción de un nuevo paradigma en el que se cuestionan las identidades de género y en el que se reivindica la red precisamente como ese espacio público que ha de caracterizarse por ser abierto y por la pluralidad. Así que Internet, en verdad, se convierte en un campo para el activismo. Esto desde Wikipedia ya se tiene bastante experiencia. De hecho, Wikipedia tiene una larga trayectoria, tiene millones de lectores en todo el mundo, es el mayor repositorio de conocimiento humano que existe en abierto en la actualidad y que acumula la mayor parte de conocimiento de la historia y ha sido traducida a más de 250 idiomas. A ver, esto sí que lo tengo aquí para que lo veáis mejor, que son muchos números y verlo en visual siempre es mejor. Ha sido traducida a más de 250 idiomas y si nos pasamos a los datos de Wikipedia en castellano, los datos son bastante también importantes. Tenemos 2 millones de usuarios registrados, de ellos 100.000 personas han editado alguna vez algún artículo y se estima, según los últimos informes, que son 17.000 personas las que sacan adelante la enciclopedia en castellano, o sea, las que en verdad están aportando conocimiento de forma bastante activa. Y esto nos da una cifra que a mí me parece alucinante y es que se crean 400 artículos nuevos en castellano cada día. O sea, imaginamos el nivel de información y de conocimiento que estamos volcando continuamente en la red. Todo esto, sin la comunidad de usuarios, no sería posible. Sin la colaboración no tendría ningún sentido, porque son estas personas las que están haciendo de forma voluntaria esta labor. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, todo esto de la colaboración y la coautoría nos lleva también a hablar del procomún, que es un modelo de gobernanza para el bien común que atiende a la manera de producir y gestionar los bienes que son de todos, que son del conjunto de la sociedad y que se crean nuevamente de forma colectiva. Entre esos bienes se encuentra el conocimiento. Y por eso, una vez más, volvemos a esos pilares de los que os hablaba al principio de la cultura libre, que en definitiva propone una alternativa a la economía de mercado, un nuevo escenario donde se integran lo económico con lo ético y donde lo individual cede hacia lo colectivo. Entonces, de ahí que siempre estemos hablando de la colaboración, del coworking, del co-living, de la economía colaborativa y de todas estas nuevos términos que se ponen súper de moda.
Pero en realidad es eso, estamos en una nueva era en la que la enciclopedia más grande de la historia y que recoge la mayor parte del conocimiento humano ha sido creada entre todos por millones de personas de todo el mundo. El último punto del que me gustaría hablar, que no sé cómo voy de tiempo porque se me ha parado esto, ¿voy bien? Vale. ¿Me quedan 10? Bueno, pues a ver si bien. Entonces, el último punto del que me gustaría hablar es sobre las herramientas legales que se han ido poniendo en marcha y que son un poco lo que hay detrás de Wikipedia para que se pueda generar este conocimiento de esta manera. Porque, claro, estamos hablando de creaciones de contenido y estamos hablando de algo que está sujeto a los derechos de autor. Cualquier pieza, cualquier creación, pues tiene unos derechos. La gestión que se ha venido haciendo en los últimos años de los derechos de autor está completamente en el otro lado de la balanza de lo que os explicaba sobre los bienes comunes y el procomún, porque los derechos de autor cada vez son menos flexibles y más restrictivos. Esto tradicionalmente no era así. Al principio todas las creaciones eran libres. Cuando surgió el derecho de autor en el siglo XVIII, fue por la necesidad de proteger a los creadores, pero también para proteger a los usuarios y para asegurar que con un determinado paso de tiempo todo el mundo tendría acceso a esa parte del conocimiento. Pero, como os digo, en los últimos años eso se ha ido cercando cada vez más y la normativa se ha ido a prohibir algunas de estas libertades, de las 4 libertades que os hablaba yo al principio. Entonces, nosotros ahora mismo no podríamos compartir libremente ninguna creación de nadie, no podríamos acceder libremente a ella y no podríamos modificarla. Por tanto, todo lo que estamos haciendo en Wikipedia no se podría hacer y el acceso al conocimiento se vería limitado si no hubiera habido un cambio en las licencias. Para cambiar esto, desde ese marco de la cultura libre del que yo os hablaba, surgió también la filosofía del copyleft, que planteaba precisamente este cambio, del copyright más rígido, en el que todos los derechos están reservados, a un modelo en el que los autores deciden qué derechos reservan y cuáles no, para que los usuarios podamos utilizar su obra con mayor libertad, digamos. De todo esto, al principio pues, se hacía como de una forma un poco más informal o más de prueba o más de test. Con el tiempo se ha ido regularizando y se ha normativizado con la creación de las licencias Creative Commons, que, bueno, por aquí hay algunos simbolitos de diferentes licencias libres frente al copyright, y las licencias Creative Commons lo que hacen es proteger a los autores, pero también a los usuarios, como os decía. Son especialmente utilizadas en el entorno digital, aunque también en el entorno físico, pero especialmente en Internet, porque precisamente es donde estas limitaciones tienen menos sentidos, porque la red al final se basa en compartir, se basa en los links y se basa en la comunidad. Así que gracias a estas licencias se han ido unificando y regularizando las formas de distribuir contenido en Internet. Yo de las licencias, la verdad es que os podría estar hablando mucho rato, pero voy a ser muy breve y os voy a explicar simplemente sus fundamentos. Esto ya os lo he contado, son las licencias Creative Commons y se basan en 4 módulos que se pueden ir combinando. Entonces, por un lado tenemos el by, que es la atribución. Esto hace que siempre que se utiliza esa obra haya que decir quién es el autor de la misma. Y ese es el único módulo que siempre está ahí. Los otros 3 módulos se pueden ir poniendo o no. Entonces, dependiendo de si el autor lo elige o no, vamos modulando la licencia. En segundo lugar, tenemos el igual, que quiere decir si aparece que no se pueden hacer obras derivadas. Entonces, el autor no nos estaría dando permiso para generar una obra derivada. Por ejemplo, no podríamos cambiar un poema, no lo podríamos transformar en canción, o una fotografía a color no la podríamos pasar a blanco y negro. Después, el siguiente módulo es el del no comercial. Si esto aparece, no se puede hacer un uso comercial de esa obra. Si no aparece, sí que se puede hacer. Y por último, estaría el compartir igual, que es simplemente nos dice si aparece que si hacemos una obra derivada se tiene que compartir con la misma licencia que la que tiene el original. Entonces, todo esto da lugar a 6 licencias que veis en esta tabla y en realidad van desde lo más restrictivo y casi similar al copyright, con la única diferencia que se podría compartir en Internet, hasta lo más flexible, que sería
muy similar al dominio público y que sí que sería cultura libre porque defendería esas 4 libertades de las que yo os hablaba al principio. Entonces, una vez visto esto, para que lo sepáis, porque yo creo que es una cosa importante y mucha gente todavía no sabe que si no decimos nada todo está bajo copyright, pero hay otras alternativas que se pueden aplicar a cualquier tipo de creación. Y en Wikipedia la licencia que se utiliza, bueno, os voy a poner aquí para que la veáis, la licencia que se utiliza es la CC BY Seralai, que es la que está justo aquí en la parte casi amarilla, pero todavía es verde. Es una de las de cultura libre. Entonces, esto significa que todo el mundo es libre de compartir, distribuir y comunicar públicamente cualquier cosa que se encuentre en Wikipedia y que también puede hacer obras derivadas. Las únicas condiciones son que tienen que reconocer que la fuente era Wikipedia y que si se modifica o transforma cualquier parte de Wikipedia, se tiene que compartir con una licencia igual. Esto os lo cuento porque, aparte de que es importante saberlo desde el punto de vista de los usuarios, lo que podemos hacer, aquí también estamos intentando que cada vez seamos más editores en Wikipedia. Y las personas que editan tienen que saber esto, que un artículo que cualquiera escribe en Wikipedia no es su artículo, es un artículo de la comunidad, es un artículo colectivo y todo el mundo puede meter mano y mejorarlo o reconstruirlo o lo que caiga en ese momento. A veces incluso borrarlo. Mañana hablaremos de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, como veis, pues toda esta articulación legal y normativa que parece un poco rollo, en realidad es que es muy necesaria para que podamos llevar a cabo este tipo de proyectos en Internet. Y ya con esto voy a acabar, que no sé cómo voy. Bien. Faltan 5 minutos. Bueno, pues voy a ir antes. Me he dejado una cosa de ética hacker, pero no os la voy a contar. Si queréis luego en el debate os la cuento. Entonces, nada, que todo lo que os he contado, yo creo que lo importante es que, aunque son muchas cosas y muchos conceptos a lo mejor nuevos para muchos, que la cultura libre y los proyectos como Wikipedia lo que buscan en realidad es fomentar otros modelos para la tecnología, para la cultura y para el conocimiento, y que son unos modelos desmarcados de los valores meramente económicos y mercantilistas y está un poco más centrado en lo social y en lo colectivo que en lo individual, como he dicho antes. Se promueven las libertades de uso, las mismas oportunidades de acceso y de participación para todo el mundo y el empoderamiento, porque cualquiera puede intervenir, crear y compartir conocimiento en Wikipedia. Así que nada, de verdad os invito a que os vengáis a la Editathon de mañana, que probéis, los que no hayáis probado, cómo se puede editar en Wikipedia y que a partir de ese momento podáis investigar los temas que os apetezca y volcar contenido de los temas que os apetezca, que todavía quedan muchas cosas por ser reflejadas en la enciclopedia. Así que nada, mañana nos vamos a centrar en la visibilidad de las mujeres de Vitoria Gasteiz, porque como decíamos, pues la brecha de género todavía sigue afectando a Wikipedia. Así que lo vamos a intentar ir cambiando poco a poco. Ya está. Muchísimas gracias, Virginia. No solo te has ajustado perfectamente al tiempo, sino que además nos has hecho una exposición muy didáctica y muy clara. Gracias. Josu Aranberri va a ser nuestro siguiente ponente. Es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Informática, profesor titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la UPV. Desde 2004 es coordinador de la Red Académica Idobasque, un programa del Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, de la que hemos comentado antes, que proporciona diversos servicios a los agentes de I+D+I, especialmente de comunicaciones, cálculo intensivo, multimedia, e-learning y gestión de contenidos colaborativos en Internet. También ha sido director de Política Científica en el Gobierno vasco de 1985 a 1987, entre otros cargos universitarios. También ha sido vicerrector de profesorado, decano de la Facultad de Informática, director del Departamento de Informática y es patrono de la Fundación Euskomedia de Eusko Ikaskuntza. Ahí es nada. Bueno. No, en la Wikipedia no tengo voz, creo, afortunadamente. Os aseguro que en la web municipal todavía pone más cosas, si queréis ahondar en su extenso currículum.
En la tarde de hoy se va a centrar en Internet y Asociación Wikimedia, el funcionamiento, la parte colaborativa y participativa que tiene, tanto de las voces que aparecen como de las que están detrás, editando y haciendo posible este proyecto, conocimiento libre y compartido, infraestructuras de comunicaciones y todo lo que la ciudadanía puede aportar a este magnífico proyecto. Josu, muchísimas gracias. Tu intervención. Vale, pues muchas gracias. Agradecerte la presentación excesiva y agradeceros a los que estáis aquí el que sigamos, y yo creo que va a ser una tarde muy bonita, trabajando sobre el tema de la Wikipedia, de la Fundación Wikimedia en general y todos los proyectos que hay alrededor de estos portales. Y bueno, pues todos esos méritos en realidad es cosa de edad, de llevar mucho tiempo metido en estas batallas y que se van acumulando cosas y situaciones que no tienen más mérito que el haber estado allí en el momento en que pasaba. Y bueno, pues has hecho lo que te ha gustado. La introducción que ha hecho Virginia me parece además muy interesante porque precisamente ahora cuando yo voy a hablar de Wikipedia y de cómo se van aportando contenidos, es muy importante también saber los elementos que nosotros vamos a ir incorporando a esa gran enciclopedia que es Wikipedia. Y necesitamos saber que si vamos a aportar fotografías o algún otro tipo de objetos o textos que hemos encontrado por ahí en alguna publicación, pues que tienen que estar con esas licencias CC BY, porque si no nos van a reñir y nos van a quitar desde las fotos que subamos hasta los textos y las citas que hagamos. O sea que es muy importante el saber primero cuál es la materia prima con la que vamos a ir construyendo conocimiento de forma colaborativa y aportando información a esa gran enciclopedia, y que eso nos lo vigilan cada vez más. Cuando empezó la Wikipedia en el año 2001-2002, pues era una cosa que todavía no estaba muy estructurada, pero a medida que ha ido creciendo en ediciones en distintos idiomas, en contenidos, se ha ido diversificando y han ido saliendo muchos proyectos alrededor del proyecto inicial y se ha ido haciendo cada vez más rigurosa el estudio, el análisis de los temas de propiedad intelectual, para que no haya nadie que nos pueda llamar la atención de que por allí hay contenidos que están incumpliendo alguna ley de propiedad intelectual en algún país, que encima son distintas en cada país y que es un follón del que luego algo hablaré un poquitín. Bueno, pues dentro de Internet y Wikipedia diríamos que los objetivos de Wikipedia es un objetivo utópico de recopilar todo el conocimiento humano y ponerlo al alcance de todos sin limitaciones. Diríamos que es un poco volver a la época de la Ilustración, cuando la enciclopedia de Diderot y d'Alembert lo que querían era reunir todo el conocimiento de las ciencias, las técnicas y las ingenierías, desde cómo se cultivaba la agricultura hasta cómo se fabricaba el vidrio o los espejos, y ahí estaban recopiladas toda una serie de informaciones en donde se pensaba que allí estaba todo, que si alguien quería hacer algo, allí tenía la referencia. Bueno, pues en el caso de la Wikipedia, el objetivo utópico es que todo el conocimiento y toda la cultura pueda estar al alcance de todo el mundo, puesto en una obra que se va elaborando de manera colaborativa y compartida. Wikipedia, como su propio nombre indica, es una enciclopedia, y entonces, como enciclopedia, la orientación que tiene es que sus contenidos han de ser datos objetivos, no opiniones. Esto ha tenido muchos líos, porque cuando se ponen opiniones, inmediatamente viene algún editor por detrás y la retira. Ha habido controversia, por ejemplo, en artículos que estaban relacionados con el aborto, porque había posturas de un tipo y de otro que a veces, pues, por cuestiones de fe o por cuestiones de ética, cada uno tenía su criterio y que podían estar confrontadas. Y entonces esas opiniones no se podían dejar constatadas como hechos, sino que lo que había que hacer sería, en todo caso, declarar que eran opiniones de una parte y opiniones de otra, y el conjunto del artículo en la Wikipedia tenía que estar equilibrado con las opiniones de las dos partes. O
O sea, yo soy de Bilbao, aunque venga de Donosti, y entonces, pues bueno, la gente en Bilbao pues puede decir que el Atleti es el mejor equipo del mundo. Pero eso no se puede poner en la Wikipedia. En todo caso, puedes poner que la gente de Bilbao piensa que el Atleti es el mejor equipo del mundo. Y eso sí es un hecho. Entonces, a veces los hechos puestos como opiniones de una tercera persona sí son admitibles, pero hay que tener cuidado, diríamos, y más quizás en terrenos como estos de la igualdad de género, en donde lo mismo que hay defensores, podemos encontrarnos con detractores y a lo mejor los editores maestros de la Wikipedia a la hora de decidir, pues no sabemos lo que van a hacer. O sea, por eso sí que es conveniente que toda la información que se ponga esté, en cierto modo, documentada o avalada con las fuentes de las que procede o con los trabajos en donde se ha desarrollado. Wikipedia, como os decía antes, busca un punto de vista neutral, es decir, no quiere estar ni con unos ni con otros. Y hay casos, como este que os decía antes, que han sido objeto de análisis y de debate extensivamente. Os puedo referir también algunos otros artículos que hay en la Wikipedia en español sobre la guerra civil. Pues el artículo de Wikipedia sobre la guerra civil es muy extenso, pero cada artículo lleva asociado otro espacio en donde está el debate. Y si vais a ver el debate es muchísimo más largo, porque allí es donde se acuerdan entre los editores las posturas de unos y de otros y cómo tiene que reflejar el artículo de una manera equilibrada pues todas las visiones. Y sobre todo lo que tiene que contener son hechos. Wikipedia, como decía Virginia antes, evidentemente es de contenido libre y está sujeto a unas normas de etiqueta. Es decir, que dentro de ese estilo de redacción pues no tiene por qué resultar ofensivo para ninguno, sino que tiene que reflejar pues todos los puntos de vista. Wikipedia como enciclopedia libre, multidioma, disponible en Internet de forma gratuita, se puede utilizarla sin ningún registro, sin limitaciones, incluso para hacer obras derivadas de tipo comercial. Se pueden utilizar los contenidos de la Wikipedia en publicidad. Ha sido creada colaborativamente y está respaldada por esa fundación Wikimedia, que es la que en realidad ha recibido recientemente el premio Princesa de Asturias a finales del mes de octubre. Y la Fundación Wikimedia es una fundación sin ánimo de lucro que promueve estos objetivos, que tiene la sede en Estados Unidos, y yo diríamos que vengo un poco en representación, junto con Virginia y con Menchu, que también está, de la Asociación Wikimedia España, que es un capítulo de ámbito nacional que está reconocida por la Wikimedia Foundation, es uno de los 41 que existen en todo el mundo. Es una entidad jurídica y financieramente independiente de Wikimedia, funcionamos como una asociación cultural sin ánimo de lucro y realiza localmente talleres, eventos, contacta con instituciones, con prensa, con difusión, hace digitalización y creación de contenidos y está muy orgullosa de poder colaborar en actividades como esta que ha organizado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Saregune y dentro de este área. Entonces, diríamos que Wikimedia somos unos cuantos socios, estamos creciendo últimamente de forma un tanto exponencial, pero como diría al final, sí que os animaría a la gente que disfruta con este tipo de actividades, pues que se asocie a la Fundación Wikimedia, que además me parece que la cuota creo que son 20 euros al año, ¿no? Pero vamos, o sea que no es ninguna barbaridad, pero es una manera como de apoyar el desarrollo de todo este tipo de actividades. Los proyectos que hay en la Fundación Wikimedia son muchos, O sea, es toda esta rueda que veis por ahí y yo seguro que no me acuerdo de todos, aunque los he estado tratando de repasar. El primero de ellos, el de arriba del todo, es un congreso que se realiza de forma anual que se llama Wikimania. A continuación, el que viene el mundito con las letras es la Wikipedia, que todos conoceréis, pero el siguiente que hay, esas flechitas y tal, eso se llama Commons. Commons es el sitio donde se almacenan las imágenes que tienen que estar con esos derechos CC BY o inferiores, o sea, puede ser incluso CC0, que son licencias en donde se puede hacer cualquier tipo de uso de ellas sin citar al autor, quizás muchas veces porque el autor sea anónimo, entonces no podemos utilizar el CC BY. El siguiente iceberg que asoma un poquitín por arriba y que hay mucho por abajo es un proyecto que a mí me gusta mucho,
que se llama Wikisource, que son transcripciones colaborativas de publicaciones antiguas, pues fundamentalmente libros y cosas editadas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que por la tipografía que utilizan o en los libros anteriores del siglo XVI, por las abreviaturas que hay, pues hay muy poca gente que pudiera leerlas, el OCR no funciona, y si queremos que haya obras que después, para las personas que tienen dificultades de acceso por temas de visión o por lo que sea, esto es una transcripción a ASCII que luego si el programa de voz, de texto a voz del ordenador te lo puede leer, y entonces estás poniendo al alcance de la gente un montón de obras que no estarían sino disponibles para ellas. Nosotros hemos hecho ahí una aproximación local en un proyecto que llamamos Iturriac, que luego igual me da tiempo a hablar de él. El siguiente, donde hay un mundo con unas antenas por los lados, es el Wikinews. Entonces, así como en la Wikipedia solo pueden figurar datos y hechos precisos, en Wikinews van noticias, y noticias son cosas que suceden. Entonces, esa cosa que sucede, como puede ser este editatón de mañana o la conferencia de hoy, se puede publicar y eso no te lo va a eliminar nadie, porque hay incluso, aunque pongas cosas que sean más o menos subjetivas, son noticias de cosas que suceden. El siguiente, con esos símbolos de ahí, es una especie de diccionario, es el Wiktionary. Y hay otro que es el mundo de la academia. Del de abajo nos va a hablar Cristina, ese código de barras es el Wikidata. Hay un incubador de proyectos, que es ese huevo que veis ahí. El girasol dentro de unos corchetes es el programa que se dedica a desarrollar el software de Wikipedia, que se llama MediaWiki, que es un software de uso libre, un software open source que se puede descargar y puedes hacer tu propio wiki. Y yo tengo hechos varios, pues en parte porque eso me permite relajar un poco las condiciones que tiene la Wikipedia, que es muy estricta en cuanto a que solo pueden figurar hechos y datos objetivos y que tienen que ser neutrales. Pues bueno, hay un wiki de un pueblo donde voy a veranear, que a lo mejor igual es uno de los más antiguos que está montado en el país, y allí hay de todo, y ahí hay gente que pone opiniones, y como no es la Wikipedia, pues se puede poner allí. Y otros más que veis por aquí, también hay uno de Wikibooks, de libros, hay otro de Wikiespecies, que diríamos que ya los científicos especializados con las taxonomías de Linneo de las especies vegetales, animales, etcétera, etcétera, pues van haciendo extensiones de esas taxonomías, colgando fotografías y poniendo descripciones de esas especies animales y vegetales. Wikidata, ya nos hablará Cristina después de él, pero diríamos que quizás es uno de los más recientes y también de los más interesantes, porque lo que hace es recoger en una especie de bases de datos todas unas informaciones que se pueden utilizar después automáticamente en todas las Wikipedias de todos los idiomas, siguiendo algo que a lo mejor igual los informáticos o la gente más familiarizada con el tema lo puede conocer, pero que se llama el mundo del Linked Open Data o también de la web semántica. Diríamos que es una manera de tener recogidos unos datos concretos en un simple servidor, en un único servidor para todo el mundo, que puede tener, en el caso de las localidades, pues cuál es la posición geográfica, el número de habitantes, en qué país se encuentra, quién es su alcalde. Entonces, cambiando en esa base de datos, automáticamente en todas las Wikipedias del mundo que cogen los datos de Wikidata, eso se ha actualizado. Es muy importante este proyecto, diríamos que viene desde la parte más técnica de la Fundación Wikimedia. Diríamos que Wikimedia también, dentro de estos temas de la liberación de contenidos, pues está tratando de impulsar la creación de contenidos libres, tanto en el ámbito de lo que se llaman GLAM. GLAM son las Galleries, Libraries, Archives and Museums, o sea, pinacotecas, bibliotecas, archivos y museos, porque estos entes, estas entidades tienen mucha información y muchos contenidos que se deberían de poder utilizar en la Wikimedia de forma libre y sin tener muchos problemas. Pero, pues, porque imaginaros que son fotografías que ya hace 70, 80 años que se ha muerto el autor y que la foto está en dominio público. Pues, curiosamente, no te dejan utilizar esas fotografías porque, como el museo o la biblioteca, aunque sea público,
ha hecho una reproducción, sobre esa reproducción tiene 25 años de derechos y sobre esa reproducción te aplica unas tasas si vas a utilizarla para comunicación o para publicación o para reutilización en obra derivada, que es una batalla en la que estamos metidos todo lo que podemos. Dentro de los otros proyectos de Wikipedia o de Wikimedia en donde todos pueden colaborar, pues ha habido diversas campañas. Una de Wiki Loves Arts, que fue cuando yo entré en contacto con la asociación y con la fundación, en donde lo que se propuso era sacar fotografías de museos. Y yo me apunté a 3, junto con Margari. Me apunté al Museo de Máquina Herramienta en el Goibar y estuve sacando fotos de todas las piezas y todas las máquinas que había allí, que se subieron para poder utilizar en la Wikipedia. Conseguimos que nos dejasen entrar, porque se había apuntado a este proyecto, el Museo Chillida, Chillidalecu, y pocos meses antes de que lo cerrasen me recorrí en una tarde y saqué como 200 o 300 fotos. Bueno, luego eso ya también hay dudas de si se pueden utilizar, porque eso va por otro lado. Pero la reproducción la hice yo, o sea que igual la obra todavía no está en dominio público, pero me autorizaron a hacerla y está por ahí. Y Margari hizo algo parecido en el Lemburg, en Legazpi, en el espacio Chillida, en donde también estuvo trabajando y desarrollando sus cosas. Bueno, pues luego ha habido otros proyectos como Wiki Loves Monuments, que ha estado en marcha también este año, que son fotografías de bienes de interés cultural de los que no hay imágenes todavía en la Wikipedia y diríamos esto es algo que se organiza incluso a nivel mundial, y Wiki Loves Earth, que es sobre temas de espacios naturales y de medio ambiente. El GLAM es lo que os decía antes, y el Wiki Loves Monuments se ha hecho ya varias ediciones. Y os puedo comentar que en el año 2012 este proyecto consiguió un récord de participación y de fotografías subidas para la Wikipedia que figura en el libro Guinness. El de Wiki Loves Earth se ha hecho también este año y ha participado Wikimedia España. Y luego estamos participando en diversas campañas trabajando por la liberación de contenidos. Una de ellas que se dio en Europa por una modificación que se quería hacer de la Ley de Propiedad Intelectual sobre la libertad de panorama. La libertad de panorama es una cosa muy curiosa. Cualquier objeto que esté en la calle, en algunos países, no se puede fotografiar y poner en Internet porque tiene derechos de propiedad intelectual. Y eso sucede en Bélgica con edificios que su autor no hace 70 años que se ha muerto, como por ejemplo con el Atomium. Sucede en Francia con la Torre Eiffel. Hombre, Eiffel se murió hace más de 70 años o más de 80. Pero la iluminación nocturna de la Torre Eiffel la han hecho unos diseñadores que todavía están vivos, entonces no se pueden poner fotos de la Torre Eiffel de noche. Y aquí, si visitáis la web del Museo Guggenheim de Bilbao, te dice que la imagen es una imagen registrada como la botella de Coca-Cola y que entonces no puedes poner fotografías del Guggenheim sin que ellos te lo autoricen. Aunque hay un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual a nivel estatal en donde dice que todos los edificios y todas las obras que hay en la calle se pueden sacar fotografías si son de dominio público. Entonces, bueno, aquí estamos jugando un poco pues como el timador este que engaña a todos, ¿no? Dice, no, este terreno es mío y te lo voy a vender. Mira, te voy a vender la iglesia de Santa María. Y si hay alguien que se lo compra, pues bien. Entonces la Fundación Guggenheim tiene puesto en su web que no se pueden sacar fotos, sino que te van a mandar los abogados. Pero luego la Ley de Propiedad Intelectual es tan clara que dice que sí se pueden sacar fotos. Pero lo de los gitanos, tengas juicios y los ganes, ¿eh? O sea, por si acaso mejor no ponerlo. Y ahora estamos también desde la Fundación Wikimedia apoyando una campaña que hay en Argentina. En Argentina, la Ley de Propiedad Intelectual dice que las fotografías pasan a dominio público, creo que son 20 años después de que se publican. Y entonces, con esa Ley de Propiedad Intelectual de Argentina, hay subidas miles de fotos a la Wikipedia que se encuentran en esas condiciones en dominio público. Pero ahora en Argentina quieren cambiar la ley
para ajustarla a la WIPO, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y a las redes que hay en Europa, y quieren con efectos retroactivos que las imágenes no pasen a dominio público hasta 70 años después de la muerte del autor. Y esto con efectos retroactivos. Eso obligaría a quitar un montón de fotos de Wikipedia. Y entonces, en esas campañas nos tienen a su lado los argentinos. Bueno, os decía antes que a mí a veces me parecía un poco justo el vestido. ¿Sí? Si la ley argentina lo permite, yo puedo decir a un amigo de Argentina, lo haces tú y ya está. Ya, pero eso sí, la web está en Argentina. No, pero tiene una localización y además seguro que está en Estados Unidos, que allí, vamos, para la propiedad intelectual son de cuidado. O sea, que no vamos a ir a Nueva Zelanda como otros, casi es mejor dejarlo las cosas donde están y lo único, tratar de cambiar la ley de propiedad intelectual. Hay ahora una campaña en Europa, en donde está también Europeana, y hay diversos países que están apostando por ello, que es que las obras que están en poder de la Administración, es decir, en museos, archivos y bibliotecas públicos, y que es obras que están en dominio público porque han pasado esos años después de la muerte del autor, que sus reproducciones también tengan que estar en dominio público. Y eso es una batalla que está en este momento en Europa. O sea, me estoy trabajando ese tema, luego ya hablaré con Virginia bastante de esto, porque... No, yo te estoy hablando de Europa y te digo porque llevo una campaña para que se haga esto con las 700.000 fotos que hay en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con las 180.000 fotos que hay en la Biblioteca Digital Hispana, en la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. El portal de archivos españoles en red, creo que hay como 2 millones de fotografías también. Entonces, claro, te pone el copyright. Y eso es muy delicado porque, claro, o sea, tú imagínate que estás haciendo un artículo sobre una localidad de aquí de Álava y has encontrado a través del portal de archivos españoles en red que hay un plano del siglo XVI de esa localidad. Y dices, qué bonito, lo voy a poner. Pues si lo pones, resulta que esa imagen tiene copyright. Y aunque sea de un manuscrito que está en Simancas y que tenga 500 años, la Subdirección General de Archivos Estatales te dice que si quieres utilizarla tienes que pagar 90 euros. Si te dejan, sí, pero me parece que me estoy alargando, ¿eh? Me está diciendo ya él. Bueno, pues sí, porque ya es la hora. Bueno, la idea es eso, asociaros y sí que quiero indicar que esta presentación yo la he elaborado sobre otras que ya habían sido desarrolladas antes por otros socios de Wikimedia como Jaime Crespo, Manuel Palomo Duarte y Jorge Sierra. Nada más. Josu, nos has metido un poco miedo en el cuerpo a las que estamos ahí por la labor de participar en la editatón, pero bueno, con todas estas recomendaciones y yo creo que no tendremos problemas. Bien, ahora íbamos a contactar con Cristina, que la tenemos ya. Vamos a ver, antes hemos conseguido que nos funcionase. Si os parece. Conectamos con el tuyo. Venga, va. Si queréis. Es el tema de la red. Hemos perdido la red, Margarita. Ah, bueno. No tenemos... Intentamos continuar con Menchu, ¿eh? Y probamos después. A ver. Bueno, es lo que tiene esto del directo. Por este de aquí, ¿no? Se ha vuelto a poner amarillo.
que no coge. Hacemos un intento y si no interviene Menchu y entre tanto intentamos conseguir recuperar la red. Sí. Ya, bien. Sí, bueno, me comentan que tenemos una dificultad si hacemos intervenciones desde el público para la retransmisión en directo que no se oye, entonces vamos a intentar dejar las intervenciones desde el público para el final, para el coloquio. Vamos a cambiar un poquito el orden en el que teníamos establecida la secuencia de las intervenciones y luego intentamos a través de videoconferencia conectar con Cristina. Y pasamos la intervención a Menchu Ramillo, que es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración. Investigó en su tesis doctoral sobre las políticas públicas de promoción de la sociedad de la información y del conocimiento en Cataluña y Euskadi. Es máster en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la UPV. Ha publicado muchos trabajos sobre administración y gobierno electrónico, participación ciudadana, sociedad de la información y del conocimiento. Es bloguera declarada, investigadora y actualmente también se declara como profesional interdependiente y realiza proyectos de coaching, empoderamiento digital, investigación sobre el impacto de las tecnologías sociales, las personas, de las organizaciones. Bueno, es una activista como no conozco otra igual. Su intervención se va a centrar en experiencias de las y los internautas de Euskadi, wikis en Montehermoso, iniciativas desde la sociedad civil. Y también, no sé si ahora o después que intentemos contactar con Cristina, nos va a explicar y sobre todo a animar a participar en el editatón de mañana sábado, en el que tanto empeño y entusiasmo está poniendo. Gracias, Menchu. Bueno, yo quiero hacer un poco interactivo, que si no aquí nos vamos a dormir. La pobre Marta, igual le mareo moviéndome. Me moveré por esta zona. Gracias por... ¿Cómo? Micro. Gracias por estar esta tarde aquí, con la cantidad de planes que hay este fin de semana en Vitoria. De verdad, muchas gracias. Gracias también a la gente que nos sigue por streaming. Sé que algunas personas estáis ahí siguiendo esta conferencia. Y, Benan, te voy a pedir que a los 15 minutos me avises para que vaya cerrando. Cuando esté Quique me dices también. Bueno, a mí esto de las wikis realmente es algo que me acompaña desde que cuando estaba haciendo la tesis conocí a Joshua Aramberri. Él me habló de unas páginas que se editaban de manera muy sencilla y yo allí descubrí las páginas wiki y dije, esto es genial, de manera muy rápida, muy sencilla puedes publicar en Internet información, ¿no? Entonces, para mí la Wikipedia era algo muy sagrado, ¿no? Yo solo iba a la Wikipedia a consultar la información, pero lo que sí que hice fue en una de las muchas páginas que hay en Internet para crear páginas wiki, yo me hice mi propia wiki y entonces ahí yo iba... información que encontraba, como si fuera una deseosa de guardar toda la información, no sea que alguna vez necesite algo y Google haya desaparecido, pues yo guardaba la información en mi wiki, ¿no? Y mi wiki es mi repositorio de información al que yo voy, hago una búsqueda y encuentro información. Es como mi cajita donde tengo mi espacio de diogenismo digital. Y además está abierta, cualquier persona puede ir y ver lo que yo he ido ahí recopilando a lo largo de los años. Pero ya os digo, para mí la Wikipedia era algo muy serio. Entonces yo seguía haciendo mis proyectitos en mis páginas wikis, defendí la tesis doctoral, ese mismo día colgué de manera muy wiki mi tesis en esa wiki. Y por cierto, aquí mis compañeras no han dicho de dónde viene esto de wiki. En hawaiano, wiki significa rápido. Entonces, este tipo de tecnología lo que nos permite es, de manera rápida, si yo tengo una idea, algo que quiero contar, compartir o publicar en un sitio, esta tecnología me permite ir a una página web, editar esa página, poner esa idea, guardar y ya está publicada en Internet. Por tanto, para mí, cuando estaba haciendo la tesis, la wiki era un lugar sagrado, era donde yo iba
como una hormiguita guardando aquellos enlaces a páginas web referentes para mí que yo quería tener localizadas, ¿no? Llegó un momento en el que me animaron a formar parte de la asociación Internet Euskadi. Hoy están aquí Julio Sandizaga, que es el presidente, Esti Cáceres, que es vocal, y Ben Anjona, que también es vocal de la asociación. Y yo estuve en esa asociación metida un tiempito y ya voy a continuar con la presentación. Y entonces, en el año 2006, desde la asociación Internet Euskadi, impulsamos aquí en Montermoso un encuentro que llamamos Taller Web. El Taller Web tuvo dos fases, una virtual, donde a través de Internet, personas internautas, gente a la que animábamos, le invitábamos a compartir ideas y sugerencias de mejora sobre varias páginas web de instituciones públicas con las que hablamos y nos dijeron que sí, que les apetecía que la ciudadanía pudiéramos sugerirles cómo podían mejorar sus páginas web. Participaron el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, las Juntas Generales, el Parlamento Vasco. Entonces, digamos que lo que conseguimos fue animar a gente a hacer sugerencias de mejora sobre páginas web a través de Internet, virtualmente, todo muy moderno. Año 2006, animamos a gente, personas mayores, personas de un instituto, del Instituto Los Herrán. Yo estudié en Los Herrán y pues eso de tener ahí profesoras, colegas, ¿no? Está bien para hacer este tipo de experimentos. Y la gente con la que hicimos estos talleres, de manera muy sencilla, pudieron entrar en una página, editarla, añadir una frase, una idea de mejora, guardar y que esa información estuviera publicada. Aquí en Montermoso, durante 2 días, ya un grupo más reducido de personas fueron analizando más de 500 ideas, sugerencias, propuestas que realizaron más de 100 personas a través de Internet y elaboraron una serie de informes de mejora para cada una de esas páginas web. Esta iniciativa que os cuento va en esta filosofía, practicar yo llego a un sitio, observo lo que sucede e intento colaborar, aportar mi granito de arena, ¿no? En Internet seguramente veáis muchas veces el Beni Vidi Wiki frente a ese modelo más del llegué, vi y vencí de Julio César, ¿no? Que muy rápidamente él estaba orgulloso de haber acabado con una población, conquistado un territorio y bueno, se quedaba tan ancho, ¿no? La filosofía de la cultura libre, del procomún, del bien común, de intentar que el mundo no desaparezca en los próximos años, lo que pretende es eso mismo, ¿no? Cada cual que aportemos nuestro granito de arena y que construyamos una sociedad en la que todas las personas seamos protagonistas, no consumidoras, no clientes, no administrados, no súbditos, sino protagonistas. Esto que veis aquí es una selección de imágenes de lo que fueron esos talleres con personas con diversidad funcional, personas mayores, personas del Instituto Los Herrán. Los grupos de trabajo que hicimos aquí en Montermoso, tengo que dar las gracias a un montón de gente de aquella época que ayudaron, ¿no?, a que esto fuera posible, desde Chus Imaz, a Elías Olave, a Carlos Romano, que estaba aquí de responsable en Montermoso. Un montón de gente hizo posible estos encuentros. Joshua Aranberri, creo que también participaste, como no. Y bueno, esta es una foto así de familia, ¿no?, de ese grupo más reducido de personas que durante 2 días estuvieron de manera voluntaria revisando todas esas aportaciones que se hicieron a través de Internet y estableciendo o elaborando esos documentos o informes de mejora. Esta iniciativa se impulsó desde la sociedad civil. Fue la Asociación Internet Euskadi la que impulsó esta iniciativa. Por tanto, es también uno de los muchísimos ejemplos que hay en nuestra sociedad de cómo desde la sociedad civil se pueden impulsar procesos de cambio o al menos que tienen ese espíritu. Luego otra cosa es lo que pues, en las instituciones públicas, en este caso, se puede hacer con las aportaciones recibidas. 10 años después, fíjate qué casualidad, ¿no? Más o menos 10 años después estamos aquí otra vez en Montermoso y mañana estaremos en Saregune con una iniciativa
bastante similar en cuanto al uso de la tecnología wiki, pero es un avance muy importante porque en cualquier página wiki que creemos, la que creamos en su momento desde la Asociación Internet Euskadi, cualquier persona puede decir lo que le parezca. No tenemos esos estándares enciclopédicos, ¿no?, que hay que seguir y que, yo mañana estoy deseando escuchar a Josu y a Virginia para saber qué significa eso de enciclopédicamente correcto. Entonces, lo de mañana, la editatón de mañana va a ser algo importante porque vamos a construir, quienes asistamos personalmente y presencialmente mañana o quienes a lo largo de todo este mes a través de Internet os queráis sumar a esta iniciativa y queráis aportar vuestro granito de arena descubriendo mujeres que igual no conocíais para nada. Yo estoy sorprendida de la cantidad de mujeres que he ido conociendo durante estos meses desde que empezamos a organizar la editatón y de las historias tan interesantes y tan desconocidas que hay en la ciudad y que creo que es algo súper interesante de conocer. El editatón en la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres pues es una de las actividades más que se organizan en esta programación tan amplia y que antes Virginia decía que se la quiere exportar a Valladolid. Y realmente ojalá todos los años haya un apartado de la escuela que sea vamos a subir otras 30 mujeres, porque vais a ver que tendremos que hacer unos cuantos editatones hasta que consigamos lo de llegar al equilibrio. En esta editatón hemos hecho también un par de sesiones con alumnado del Instituto Los Herrán. Como no, otra vez ahí Menchu metiendo... Pero ya la profesora de referencia que tenía se me jubila, así que hago un llamamiento a las profesoras, profesores, madres, padres de la sala, porque creo que hay que impulsar este tipo de iniciativas desde la escuela y que además forme parte del currículo, o sea, que no sea una actividad... Ay, es que llega aquí una exalumna que nos propone esto y a ver, ¿qué podemos hacer? Eso es genial, me parece genial, pero ¿por qué no en la asignatura de Historia, junto con la de Inglés, la de Euskera, ¿por qué no hacemos un proyectito que sea subir a Wikipedia determinada voz o completar una voz que está en castellano pero no está en euskera o no está en inglés? Ahora se lleva lo que está de moda en educación, yo no soy mucho de educación, pero Josi y otra gente de la sala está en ese mundillo, se lleva lo de trabajar por proyectos, ¿no? Pues Wikipedia es un laboratorio fantástico para poder trabajar por proyectos. Y sé que en Asturias, por ejemplo, el profesorado está recibiendo formación, están haciendo talleres con el profesorado para animarles a incorporar esto en su práctica docente. También el mundo de las bibliotecas, archivos, está aquí gente muy activa en esos mundos. Creo que hay todo un potencial increíble. Entonces, bueno, pues es pensar un poco y aquí desde Wikimedia España, Euskadi, pues estaremos encantadas de echar una mano y bueno, de aprender juntas. Hay algo que no había hace 10 años y es Twitter. Hace 10 años nos comunicábamos por correo electrónico y poco más, pero hoy en día la presencia y la existencia de Twitter es muy importante para poder llegar con esta iniciativa a otros lugares y poder conocer iniciativas que ya hay, que de otra manera pues sería más complicado. Y bueno, ¿por qué esta editatón? Pues fijaos, hace un par de días, cuando estaba preparando la presentación, le dije a Laura Fiorucci, es la persona que más me ha ayudado en todo este proceso a nivel técnico, ¿vale? Ella y su compañero José Emilio Mori son unos cracks realmente. Yo de Wikipedia, ya os digo, para mí sigue siendo, hay un libro sagrado digital donde conocer y hacer bien un escrito para que no te lo borren. A mí me han borrado artículos en Wikipedia, entonces pues es importante, ¿no?, saber escribir bien y correctamente pues para que eso perdure en el tiempo y no vuelvas otro día con mucha ilusión y no te encuentres nada. Entonces, Laura Fiorucci, esta persona que está en Venezuela, a quien mando un saludo, lo que hizo fue crear la categoría en Wikipedia de vitorianas, porque solo existía la de vitorianos.
Entonces, cuando Laura fue pasando las voces que estaban en vitorianos a vitorianas, y yo me puse a hacer algo que habitualmente hago, ¿no? Abro el Marca y me pongo a ver cuántas noticias de deporte femenino hay, abro otra prensa, abro la del Corazón, me pongo a ver cuántas noticias sobre hombres hay. Pues hice el ejercicio, ¿no? Y entonces descubrí pues, que había 137 voces, artículos, personas, hombres, con una entrada en Wikipedia de Vitoria y solamente 21 artículos de vitorianas. Hace un tiempo escuché a Santiago Serrano, que es el presidente de Wikimedia España en Cadena SER, y bueno, hablaba un poco de estos porcentajes, ¿no? de la brecha. Y daba también el dato que ha dado Virginia. El 10% de las personas editoras es mujeres, y creo que el otro dato que daba era que el 15% de contenidos es sobre mujeres. Pues es que en Vitoria lo clavamos. Entonces, bueno, pues habrá que hacer varios editatones hasta que consigamos que la presencia de mujeres y de hombres sea equilibrada. Y bueno, pues esto para contextualizar esta editatón y para animar que en próximos años podamos hacer, no solo en Vitoria, sino en toda Euskadi, que es el ámbito más cercano que tengo, pues editatones a nivel de ciudad, a nivel de centros educativos, a nivel de bibliotecas. Las posibilidades son inmensas. De hecho, el otro día fui a hacer una salida con un grupo a Armentia a conocer las setas que hay por el bosque de Armentia, porque hay un proyecto ciudadano que lo que hace es hacer fotos y geolocalizar en Internet, más o menos, en la zona en la que estás, qué tipo de setas hay. Y yo dije, ostras, un editatón de setas. Hay que completar voces de setas en Wikipedia porque seguro han hecho cosas súper chulas. Han hecho editatones de vinos, de quesos, ¿verdad? Pues esos no son seteros porque eso no te descubren dónde. No, es un proyecto de ciencia ciudadana para ubicar las especies. Los seteros seguro que boicotean la web y desubican la ubicación. ¿Me queda? ¿Me queda? Ah, de los 15, vale. Bueno, entonces mi rol es animar a la gente a que mañana, si no sabéis qué hacer, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues mientras venís a ver el mercado de la almendra y a daros una vuelta por la ciudad, que os paséis por Saregune. Saregune es, yo voy a utilizar una palabra que dice mi amiga Leti, yo soy fana de 3 cosas aquí en el casco de Vitoria. Una cosa son los murales, que traigo esta camiseta porque la página web para inscribirnos a la editatón es muy parecido a estas siglas, ahora la vais a ver. Entonces, los murales del casco viejo de Vitoria son un ejemplo de arte colaborativo. O sea, la Wikipedia es fantástica, es cómo de manera colaborativa construimos conocimiento. Pero es que los murales que tenemos aquí en el casco, que hace un ratito le enseñábamos a Virginia y desconocía esta iniciativa, se ve que no me sigues mucho por Twitter, ¿eh? Pues bueno, es una iniciativa colaborativa 100%. Entonces, yo soy fana del muralismo público de mi ciudad. Soy fan también de proyectos de autogestión vecinal que hay aquí en el casco, como un frontón que tenemos aquí muy cerca, que le hemos enseñado también a Virginia. Y soy fana de Saregune. Saregune, está aquí Esti, sabe que yo soy súper fan, porque es un centro que, con la excusa tecnológica y además utilizando software libre, es un lugar de encuentro para la inclusión social de la gente del casco viejo de Vitoria. Y bueno, están haciendo actividades súper chulas, como el editatón de mañana. Entonces, bueno, hemos dicho que si hace buen tiempo, que yo he propuesto sacar los ordenadores a la calle. Esti dice que no me deja. Pero bueno, estaremos ahí, no tiene pérdida. En la puerta veréis esta por las cristaleras también veréis que pone Saregune, o sea que no tiene pérdida. Si no podéis ir mañana en persona, durante un mes vamos a estar editando voces. Hay 2 propuestas. Una propuesta está planteada desde el Servicio de Igualdad, siguiendo nombres de mujeres que aparecían en una publicación que hicieron hace unos años. Otro de los descubrimientos que he hecho, organizando o preparando esto de la editatón, ha sido, gracias a Ana Vallejo, descubrir un libro que han hecho un grupo de mujeres que se llevan reuniendo más de 40 años
y cada año hacen algún proyectito así de aprendizaje. Es un grupo pues que trabaja mucho la parte de la cultura, de fomentar el conocimiento de las personas que participan para que sepan más de la ciudad, del entorno. Han hecho trabajos para recoger información de catedrales de toda España. Luego se han hecho algún viajecito a León y a otras catedrales a verlo. Ya de paso, claro, hay que verle la práctica. Y este trabajo es súper interesante. Es las calles de Vitoria que hay, que no son muchas, con nombres de mujer, lo que han ido haciendo es un poco recoger la biografía de esas mujeres. Hay mujeres vitorianas y hay mujeres internacionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues seguro que hay alguna mujer recogida en este libro que o bien no está incluida en ese listado de mujeres propuestos por el ayuntamiento, o bien ellas han recopilado información y bibliografía que nos pueden ayudar a completar también esas voces. Así que, Ana, de verdad, muchas gracias por ese descubrimiento, que además son unas mujeres súper estupendas. El otro día fui a conocerlas, venan y llevaban el ordenador sin cables y el ratón sin cables. Era un wireless total, vamos. Yo dije, ¡buah, esto lo me venan! Y dice, madre mía, qué tecnológicas. Lo que pasa es que para conectarse a la wifi del ayuntamiento les costaba ahí un poco, pero bueno, lo conseguían. Bueno, entonces aquí lo que veis es un poco el objetivo de la Editatón, no solo de mañana, ¿eh? No penséis que vamos a estar mañana hasta las 12 de la noche ahí esperando completar toda esa edición, porque no va a ser así. Mañana esta gente estupenda nos va a enseñar a editar de manera enciclopédicamente correcta la Wikipedia. Entonces, con esas enseñanzas... Bueno, con información, sí, eso sí, son las referencias, Venan, hay que poner referencias relevantes. Ahí tienes la pregunta de por qué los blogs no pueden ser referencias, luego a ellos. Vale, entonces la idea es que durante todo este mes, de verdad, si mañana no podéis venir, durante todo este mes os podáis registrar en esta dirección, ¿veis? Por eso llevo la camiseta. Es que aquí, si tuviera una V, ya sería la camiseta de la Editatón, igual para el año que viene podemos hacer alguna, o le podemos poner aquí un poco de cinta blanca y ya está. Entonces os animo de verdad a que entréis, la dirección es cortita, es fácil, visibilizar a mujeres de Vitoria-Gasteiz, wikimedia.es, y si no tenéis cuenta en Wikipedia, lo primero que tenéis que hacer es crearos una cuenta para editar en Wikipedia y luego para que vuestras ediciones y vuestros datos estadísticos, que es algo que le gusta mucho a Laura y a José Emilio, pues para que queden registrados, por eso se pide que os deis de alta, que os creéis una cuenta en Wikipedia, que ya es para siempre, ya no tenéis que volverla a hacer, a menos que os olvidéis de la contraseña y eso. Y pues con esas voces que habéis visto, podéis ir entrando en cada una de ellas, ver qué ha escrito la gente. Si queréis investigar sobre alguna de ellas, pues vais a internet o en alguna biblioteca, podéis encontrar algún libro y de ahí extraer información. Bueno, esto es como, no sé, un hobby, ¿no? Y creo que es una manera de contribuir a la generación de conocimiento. Así que animaros a asistir presencialmente o virtualmente y nada, a ser protagonistas de la Wikipedia, no solo gente que consumimos y que a veces decimos, es que la Wikipedia es imperfecta, no es fiable. Bueno, pues contribuye a hacerla mejor, ¿no? Gracias, Menchú. Menudo entusiasmo que tiene, que nos ha transmitido. Y después de esta, si alguna todavía tenemos alguna duda, yo creo que nos la ha quitado. La verdad es que la secuencia de las intervenciones está resultando muy didáctica, porque yo creo que vamos generándonos y quitándonos miedos o recelos para finalizar en lo que puede ser pues alzar nuestra voz y que tengamos presencia en Wikipedia. Está muy bien. Bien, y tenemos a Cristina, que con un poquito de retraso respecto a lo que le habíamos dicho, esperamos que poder contactar ya con ella. ¿Está Cristina? Hola, Cristina. Cristina. No te oímos. Cristina, buenas tardes, Cristina.
Bueno, por lo menos ahora tenemos red. Antes ha funcionado. Hola. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Cristina, buenas tardes. Pedirte disculpas porque en la conexión que hemos intentado hacer antes, pues hemos tenido un problema de red, pero bueno, ya lo hemos conseguido. Estás aquí con todas nosotras y todos nosotros en esta tarde que está siendo, la verdad es que apasionante. ¿Has tenido posibilidades de seguirnos? Pues no, Vaya. ha habido algún problema técnico porque es igual, no pasa nada. Bueno, he estado en Twitter. Te prometemos que nos vas a poder ver a través de la grabación que luego se colgará en la página web del Ayuntamiento y además aquí tus colegas de Wikimedia seguro que te cuentan todos los entresijos de la tarde de hoy. Voy a presentarte. Cristina Sarasúa es ingeniera en informática por la Universidad del País Vasco, máster de gestión de la innovación y la tecnología por la Universidad de Deusto y se dedica a la investigación científica y actualmente trabaja en la Universidad de Koblenz-Landau, creo que tú lo dirás mejor que yo, en Alemania, donde realiza su doctorado en tecnologías de web semántica y crowdsourcing. Tu intervención se va a centrar en el tema igualdad y tecnología, igualdad e Internet, abordando aspectos como mujeres y tecnología, mitos y verdades desde tu propia experiencia. Voy a hablar contigo, ya que tenemos ahí. Iniciativas de grandes organizaciones tecnológicas para mejorar la presencia de mujeres en el mundo tecnológico. Estudios que otros investigadores han hecho sobre igualdad en Wikipedia, eventos de Wikimedia para fomentar la igualdad y, como ya nos ha adelantado Josu antes, pues nos vas a hablar también de Wikidata. Como sabes, tenemos 20 minutos para tu intervención y a partir de la cual abriremos el coloquio en el que esperamos que sigas estando con todas nosotras y nosotros presente. Gracias, Cristina. Tu turno. Muy bien. Voy a compartir. ¿Se ve bien así? Vale. Bien, pues buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por la presentación. Como ya habéis dicho, soy de la Universidad de Koblenz-Landau y soy también socia de Wikimedia Deutschland. Hoy me gustaría hablar de dos temas que tienen relación con el tema de tecnología e igualdad, como son la situación de las mujeres en el sector de la tecnología o de las tecnologías de la información y la comunicación, y también la situación en torno a Wikimedia y Wikipedia, pero también me gustaría describir brevemente Wikidata y también quiero indicar cómo os puede venir bien para la edición de artículos de Wikipedia. Sobre la situación en el mundo tecnológico, me gustaría desmitificar dos temas. He solido oír muchas veces que la tecnología, en concreto la informática, es cosa de hombres. Y bueno, cuando buscamos, por ejemplo, con Google el término de computer scientist, aparecen más hombres que mujeres, por supuesto. Y sí que es cierto que hay aún más hombres que mujeres en este campo. Y yo recuerdo que cuando empecé la carrera de Ingeniería Informática éramos menos de 10 chicas en una clase de 100 y pico, pero también es verdad que ahora en las aulas se ven más chicas. Hay un análisis de LinkedIn que mostraba los porcentajes de mujeres por sectores y una tendencia que se ve claramente es que en general el porcentaje se sitúa por debajo del 50%, o sea, el porcentaje de mujeres. Y además en puestos de liderazgo el porcentaje se hace más pequeño y en puestos de ingeniería del software en diferentes sectores también se reduce más. Pero la buena noticia es que sí que hay mujeres y además hay muchas mujeres que han significado mucho o significan mucho para este campo. Por ejemplo, Ada Lovelace fue una matemática y una escritora inglesa considerada como la primera programadora de la historia y de hecho un lenguaje de programación lleva su nombre que se llama Ada. Grace Hopper era científica de la computación y además militar estadounidense que creó el primer compilador para un lenguaje de programación. Margaret Hamilton
Era científica de la computación, matemática e ingeniería de sistemas y dirigió una división en el MIT y además trabajó en el programa Apolo, evitando que un alunizaje fuera abortado. Anita Borg fue una científica informática que fundó el Instituto de la Mujer y de la Tecnología. Sheryl Sandberg, economista y directora operativa de Facebook, es considerada una de las mujeres más poderosas en negocios, o por lo menos así fue en 2008, por la revista Fortune, y escribió un libro llamado Lean In en torno a la mujer en el trabajo, y mientras trabajó en Google, además, ayudó a formar Google.org, que es la organización. Marisa Mayer, ingeniera informática de Stanford, trabajó en Google y hoy en día es la directora ejecutiva de Yahoo. Y además la princesa Lala Salma, la esposa del rey Mohamed VI de Marruecos, es también ingeniera en informática. O sea que sí que hay un montón de gente y por supuesto también muchas que no somos tan ilustres personajes también estamos ahí trabajando en el campo de la informática. Para comunicarnos con ella. ¿Hola? ¿Pero cuándo se ha parado? Bien. Bien, bien. ¿Cuál es la pregunta de examen? Vale, ya está, ¿veis? Vale, de acuerdo. Pues bueno, que también la princesa Lala Salma, la esposa del rey Mohamed de Marruecos, era informática y que lo que decía era que en efecto hay muchísimas mujeres en el mundo de la informática y también algunas que no somos tan ilustres, pues estamos trabajando en ese campo. Y además lo curioso es que al principio, tal y como mostraba un antiguo artículo de Cosmopolitan en el año 1967, programar era algo de mujeres, algo que algunas personas creen que es casi imposible hoy en día. Bueno, y cuando nos planteamos cómo se puede mejorar la situación, yo creo que lo que está claro es que es importante dar diferentes pasos. Lo primero es observar la situación, obtener estadísticas, preguntar a las personas trabajando en el sector. Lo segundo es analizar los resultados de dicha observación. Tercero, también creo que es importante hablar y difundir estos resultados para concienciar a la gente, para cambiar cosas si es que hay cosas que cambiar. Cuarto, es muy importante también incitar a las chicas que sientan interés por el mundo de la tecnología y ayudarles a formarse en ese campo. Y por último, apoyar a las personas que están trabajando en ello. Otra de las cosas que he oído mucho es que las organizaciones no apoyan a mujeres en el mundo tecnológico y por desgracia seguro que hay muchas que no lo hacen. Y de hecho, bueno, hace unos meses Tim Hunt, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, hizo unas declaraciones diciendo que cuando se tienen mujeres en el laboratorio o te enamoras de ellas o se enamoran de ti o lloran cuando se les critica.
Y obviamente os podéis imaginar que científicas del todo el mundo entero se volcaron en Twitter mostrando que son capaces de no llorar o incluso llorar por su tesis o llorar por los resultados experimentales que obtienen, pero son capaces de trabajar igualmente, igual que los hombres. Y hubo además otra campaña en la que las mujeres ingenieras de diversas disciplinas mostraban orgullosas que ellas también son ingenieras. Era la campaña con el hashtag I look like an engineer. Y lo cierto es que hay muchas organizaciones respaldando a muchas mujeres en tecnología. Por ejemplo, Sheryl Sandberg, que ahora está en Facebook, después de escribir el libro de LinkedIn, fundó una organización para generar una comunidad de apoyo a mujeres y ayudar a que tengan carreras de éxito, incluso en puestos directivos. El Instituto Anita Borg también celebra regularmente la conferencia Grace Hopper, en el que miles de mujeres de empresas tecnológicas se concentran para hablar de temas relevantes. Google también tiene varias iniciativas en torno a estos temas y la iniciativa de Women Tech Makers pretende generar una comunidad de mujeres en tecnología, dan charlas, comentan experiencias y generan nuevos proyectos. Incluso también hay iniciativas para transmitir la pasión por programar, como la de Made with Code o Women Who Code. Y también hay iniciativas para educar a jóvenes chicas y niñas, incluso en colegios, para que aprendan a programar desde muy jóvenes y que aprendan a que también es algo para ellas, si es que les gusta. Además, hay iniciativas locales, como esta de Berlín, donde las mujeres se reúnen para, otra vez, ofrecer charlas y generar nuevos proyectos y compartir las experiencias. Y además, en las conferencias científicas, donde las investigadoras y los investigadores van a presentar sus publicaciones, también se están organizando comidas dedicadas a reunir mujeres e intentar hacer pues esa comunidad de mujeres y esa unión. En relación a Wikimedia y Wikipedia, quería comentar algunas estadísticas. Por ejemplo, en la Fundación Wikimedia, en la Junta Directiva, hay actualmente 10 hombres y 2 mujeres. En el caso de Wikimedia España, en la Junta Directiva hay 12 hombres y 1 mujer. Y en Wikimedia España, en relación a los socios, hay 84 hombres y 19 mujeres. Después, a la hora de medir los editores de Wikipedia, bueno, es un poco más complicado porque, lógicamente, hay que hacer un estudio más detallado y realizar encuestas, pero la organización de Wikimedia ha ido haciendo varias encuestas y yo tengo aquí los datos de la encuesta de 2011 que indicaba que el 91,5% son hombres y el 8,5% son mujeres. Ya he visto que antes ha habido una transparencia que decía el 10%, así que tampoco está tan desajustado, aunque sea de 2011 este dato. Y bueno, además he puesto ahí un enlace que me parecía muy curioso, en el que una anterior directiva ejecutiva de Wikimedia daba 10 razones por las que las mujeres no editan en Wikipedia. Y entre ellas estaban la falta de confianza que puede darse en mujeres, o el que las mujeres encuentran la interfaz de usuario para editar Wikipedia pues, no tan amigable. Probablemente también haya hombres que piensen eso, pero igual para ellas es algo más importante. También ha habido varios análisis de contenido de artículos de Wikipedia y, por ejemplo, Max Klein analizaba en esta gráfica el porcentaje de artículos de biografías no masculinas según el año de nacimiento de las personas. El análisis, además, se hacía por diferentes culturas, que son las diferentes líneas en los diferentes colores, y aunque hay algunas diferencias entre las diferentes culturas, sí que se ve una tendencia que indica que el número de artículos de mujeres asciende cuanto más reciente es la fecha de nacimiento, pero aún así está por debajo del 50%. Claudia Wagner y otros colegas realizaron también un análisis de artículos de mujeres y hombres y para eso midieron la cobertura, la estructura de los enlaces entre los artículos, las palabras utilizadas en la descripción de los artículos y la visibilidad de la persona representada en el artículo.
Y esta investigación, de hecho, tuvo mucha repercusión en los medios y apareció un artículo en El País. Y una de las conclusiones, como narraba el periodista del País, es que de las 6 Wikipedias analizadas, el 30% de las palabras en artículos de mujeres hacían referencia a la condición de mujer, madre, esposa, y palabras así, mientras que para los hombres eso ocurría un 0% de las veces. Bueno, además, Wikimedia, como considera algo prioritario el intentar balancear esta situación, está organizando muchos editatones pro mujeres, como el de mañana, por ejemplo, y antes también se hicieron otros editatones, por ejemplo, para mejorar la visibilidad de las científicas en Wikipedia. En este caso, identificaron que había solo 61 artículos de los 797 artículos de investigadores o investigadoras, solo 61 eran mujeres. Entonces decidieron hacer este editatón para intentar editar en torno a 60 nuevos artículos de científicas de todo el mundo. Y en este caso, en el editatón hubo personas también muy importantes como Carmen Vela, la secretaria de Estado de I+D+I, o Capitolina Díaz, la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y muchas más personas. Y además, como seguro que sabéis, también tuvo lugar un editatón el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y ya me gustaría pasar a comentar algo de Wikidata. ¿Qué es Wikidata? Wikidata es una base de conocimiento humano que se edita de forma colaborativa y que es libre. Y hasta aquí parece muy similar a Wikipedia, y de hecho es un proyecto de Wikimedia. Pero una de las diferencias es que contiene datos estructurados. ¿Qué es eso exactamente? Si miramos a un ejemplo de un artículo de Wikipedia, como es el caso de San Sebastián, vemos que lo que hacemos en un artículo de Wikipedia es editar texto, y después sí que tenemos los infoboxes con algo un poco más estructurado, donde podemos ir poniendo, pues en este caso, si es una ciudad, la población, el país y cosas así. Pero lo que es el artículo es una edición textual. Bien, pues en Wikidata lo que se hace es editar de forma estructurada. Tenemos lo que es el elemento de la ciudad de San Sebastián y vamos indicando que tiene un nombre, que puede ser San Sebastián, pero también puede ser conocido como la Bella Easo o Donostia. Tiene además una gestión multilingüe. Para un solo elemento tenemos toda la información en los diferentes idiomas, todos centralizados. Y eso no ocurre en Wikipedia, porque en Wikipedia lo que hacemos es editar el artículo de San Sebastián en la Wikipedia española. Tenemos luego en la Wikipedia en euskera, la Wikipedia en inglés y demás. Y lo que hacemos es ir editando en cada uno de los idiomas. Aquí no, aquí editamos todo de forma centralizada en Wikidata. Y Wikidata lo que pretende ser es una base de datos para Wikipedia, pero también para todo aquel que quiera reutilizar toda la información que hay ahí dentro. Por eso es libre, porque cualquiera la puede reutilizar. Y para seguir viendo un poco más qué es eso de los datos estructurados, quería mostrar un poco más la descripción de San Sebastián, en el que podemos ver que bueno, el rango de código postales es tal, que además comparte fronteras con Astigarraga y con Rentería, que es un tipo de, es una ciudad, es un municipio, y además podemos decir cosas como que la ciudad va a tener la capitalidad europea durante un determinado tiempo con un calificador, y además podemos incluir referencias a documentos o fuentes de datos que realmente nos ayudan a verificar que la información que estamos introduciendo ahí es verdadera. Para explicar el porqué de Wikidata y por qué se necesita toda esa estructuración de datos, quería poner solo un ejemplo. Esta es la página en inglés, perdón, no en inglés, en español, de San Sebastián. Y esto es la vista que tenemos cuando vamos a editar el artículo. Como veis y como decía antes, es todo texto. Si ahora una aplicación quiere procesar todo eso,
es muy difícil porque va a tener que coger todo ese texto e identificar que las palabras San Sebastián son el nombre de una ciudad que además tiene el nombre el que sea y que además es el idioma tal. Y hacer todo eso de forma automática es algo muy difícil. De manera que si tenemos todo estructurado en una base de datos, como en Wikidata, es mucho más fácil. Y la otra razón por la que es tan importante tener Wikidata es la propia gestión de información dentro de Wikipedia. Para ver eso, podemos ver un ejemplo. Esta es la página de Wikipedia en español. Hace unos meses, esta página tenía en el infobox que el alcalde era Eneko Goya. Pero en el mismo momento, la Wikipedia en euskera, en el infobox, sí también tenía el dato de que el alcalde era Eneko Goya. Pero en cambio, en la página alemana seguía apareciendo que el alcalde era Juan Carlos Izaguirre, que era el anterior alcalde. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una falta de inconsistencia en estos datos, en esta información. Si en un sitio cambia algo, hay que cambiarlo en todos los sitios. Y además, en los diferentes idiomas se describen las cosas de diferente forma, con una diferente cobertura de información. Y por eso es muy importante tener una base de datos de donde extraer esos datos y ponerlos en todos los artículos de Wikipedia de la misma forma. Y es exactamente eso lo que hace Wikidata. Entonces, teniendo Wikidata, que es una base de datos en la que la gente va editando los datos sobre la ciudad de San Sebastián, la población, las coordenadas y cosas así, lo que podemos hacer es venir a Wikipedia y en los artículos editar extrayendo los datos de Wikidata. Y para eso lo que hay que hacer es, primero, comprobar si existe el elemento que estamos describiendo en el artículo en Wikipedia, a ver si existe en Wikidata. Entonces, para ver eso, en Wikipedia hay una entrada en el menú que se llama elemento de Wikidata, donde podemos buscar el elemento directamente y podemos ver si existe Vitoria en Wikidata. Y como existe, podemos seguir. El siguiente paso es identificar qué es lo que queremos extraer de Wikidata. Si, por ejemplo, lo que queremos es decir, para una persona queremos escribir su fecha de nacimiento y en lugar de escribirlo nosotros mismos, lo que queremos es decir, Wikidata, dame la fecha de nacimiento de esta persona. Lo que tenemos que hacer es primero mirar cuál es la propiedad que se utiliza para fecha de nacimiento en Wikidata. Y lo que hacemos es mirar en la lista de propiedades. Cuando sabemos cuál es el identificador de fecha de nacimiento, que en este caso es P569, entonces podemos utilizarlo en nuestro artículo de Wikipedia. Y es tan fácil como el ejemplo de aquí. Cuando estamos escribiendo en el artículo de Blanca de Silos, lo que podemos hacer es Blanca de Silos, nacida él, y entonces ponemos exactamente esto. Y esto lo que hace es escribir el dato de la fecha de nacimiento de Blanca de Silos, que está almacenado en Wikidata. Todo esto también se puede utilizar para los infoboxes y en este caso los infoboxes leerán los valores de Wikidata siempre y cuando en las plantillas eso se haya definido así. Ahora mismo solo hay 56 plantillas definidas así y de momento los dos sistemas, tanto Wikipedia como Wikidata, están conviviendo, de modo que es algo que todavía está en construcción. Pero ya hay un montón de artículos que extraen datos de Wikidata. Y además lo que también se puede hacer pensando en esta relación entre Wikipedia y Wikidata es buscar qué páginas de Wikipedia no tienen su correspondiente elemento en Wikidata para ir creando esos elementos de manera que todo el mundo que quiera ir incluyendo datos desde Wikipedia que salen de Wikidata pues pueda hacerlo. Bueno, y eso es todo lo que quería contar. De momento os animo a editar mucho mañana porque sin duda es algo muy divertido, es algo útil y es algo que estamos haciendo para mejorar algo muy importante. Y después del editatón sí que os incito a participar y donar en Wikimedia España, también compartir vuestras fotos en Wikimedia Commons y, como no, editar en Wikipedia, y si os animáis también estaría bien que editarais Wikidata después del editatón de mañana. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina, por haber tenido la paciencia de estar ahí esperando, de haberte ajustado al tiempo que te habíamos dado y también por desmitificar esos dos temas sobre que la información es cosa de hombres y que, bueno, tenemos una esperanza de que hay una buena noticia, de que hay mujeres y que y además nos has dado ejemplos de lo que nos has intentado transmitir. Así que por eso te agradezco muchísimo la intervención. Ahora, si os parece bien, vamos a dar paso al coloquio. Son las 9 menos cuarto prácticamente. Tenemos un cuarto de hora, Elo, creo, un cuarto de hora. Y bueno, y daros la palabra. Se me ocurren muchas cosas. La verdad es que ha sido muy didáctico, insisto, por lo menos creo que hemos seguido perfectamente la secuencia de lo que es Wikipedia, el tema del libre uso, del compartir conocimiento, el uso de las licencias. Luego Josu nos ha ilustrado, nos ha dicho Virginia, Josu nos ha ilustrado sobre el resto de productos que están en torno a Wikipedia y Wikimedia y que todo ello hace un ecosistema que nos permite llegar a tener lo que tenemos, también desvelándonos lo que hay detrás de lo que vemos, que siempre es importante conocerlo. Menchu, con su entusiasmo, creo que nos tiene ya totalmente cautivadas y cautivados para que participemos en el editatón, y Cristina, con sus buenas noticias, pues punto, vamos, redondo a las intervenciones. Así que es vuestro turno. No sé, para la retransmisión en directo, Margari, no hay mayores problemas, ¿verdad? Con el micro se va a poder escuchar bien. A ver, animaros, que, oye, por lo menos decirnos cuáles son vuestras intenciones para el editatón. Y si tenemos alguna duda, todavía estamos con posibilidades de resolverlas. Ánimo, que a mí me han llegado muchas dudas en privado. Pues igual vamos a tener... Yo quería hacer... Virginia, has comentado... Bueno, aparte de felicitaros, pues me ha parecido excelente el conjunto de cosas que nos habéis contado, ¿eh? Has comentado algo de la ética hackers, al final lo has dejado ahí, igual nos podías comentar algo más. Ahora, perdón. Era una cosilla que venía al hilo de lo que estaba hablando de la cultura libre y el conocimiento compartido. Y es que la ética hacker también es algo que va un poco en esta línea, y que por la palabra hacker, por cómo se está utilizando muchas veces en los medios, parece como que es algo, bueno, un hacker, algo horrible, y en realidad la cultura hacker lo que promueve es el utilizar la informática y los recursos que se tienen alrededor para mejorar procesos de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues era hablar un poco de eso y de cómo además la ética hacker, al igual que el movimiento del software libre, se estaba trasladando desde lo meramente tecnológico y lo digital hacia otros procesos. De hecho, ahora ya se habla de hackear instituciones, de hackear ciudades, de hackear museos, y eso es siempre cuando se implica hacer un cambio para mejorar y hacer un cambio colectivo, en comunidad, en el que todos participan. No sé si con eso más o menos... He dado una pregunta para Josu. En cuanto al tema de licencias que habéis estado comentando, ¿no es un poco exclusivo que solo se pueda utilizar Creative Commons cuando hay otro tipo de licencias? Única y exclusivamente, ¿no es un poco todo cerrado? Me suena un poco extraño. No, bueno, de que Internet es libre y creo que se podrían utilizar otro tipo de... No, yo creo que diríamos es la más conocida, la Creative Commons, la CC BY, y yo creo que es la que se ha escogido por defecto en la Wikipedia. Hay otros esquemas de licencias también, pero quizás ese sea el más conocido. El otro día, hablando con gente de archivos, bibliotecas y museos, me comentaban
que está cambiando el ambiente incluso dentro de esas instituciones y que hace 2 o 3 años, cuando alguien hablaba en un archivo, en una biblioteca de Creative Commons, que vamos, que ya se le ponían allí como para tirarse encima, y que ahora que ya es normal hablar de eso. Otra cosa es cuándo llegará que se aplique. Si hay más cuestiones en la sala, mañana. Las cuestiones prácticas. A ver, Bena parece que ya se va a animar. Bueno, es que yo lo he tuiteado. Entonces, para la gente que no estaba siguiendo el Twitter, yo creo que lo estáis poniendo muy complicado. Todos mis amigos que han intentado editar algo, todos se lo han quitado. Amigos que se supone que son referentes, que son impulsores, que son diseminadores de la cultura del software libre, amigos que además son referentes en la comunidad. Lo estáis poniendo tan complicado que hace que sea imposible que podamos hacer que esto crezca. Entonces, estamos aquí porque queremos aprender. Pero yo lo que estoy viendo es que no es fácil. Antes una wiki era fácil. Yo aprendí a hacer wikis con MenchuWiki. A través de Wikispaces. Y luego hacerlo en Wikipedia era fácil. Si tú a mí me buscas en la Wikipedia, me encuentras. Como editor desde hace muchísimo tiempo. Como editor, como corrector. Porque no he llegado a realizar un artículo. Pero las veces que he intentado hacer un artículo, me ha sido imposible. Ha venido un señor y de buenas a primeras me ha dicho: su contenido no es relevante enciclopédicamente. Sin ninguna otra explicación, ni de cómo, ni por qué, ni nada. Es lo mismo que darte una patada en la boca y decirte: te metes tu aportación por ahí. Bueno, disculpad el tono, pero sí, es el correcto, ¿no? Es un tema que está en debate. Yo sí que te podría decir de que hay un debate intenso porque los editores que vigilan a las aportaciones de la gente a veces se toman unas atribuciones que a mí me borraron mi página de presentación de usuario de Wikipedia porque decían que lo que ponía allí, que había estado con esos wikis que había montado de Arija y tal, no sé qué, que era autopromoción y que eso se podía entender como que yo estaba tratando de venderme para que me contratasen o lo que sea, ¿no? Entonces dices: oye, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, me llegaron a borrar esto precisamente cuando estaba en el editatón financiado por el FECIT en la Casa de las Ciencias de Logroño. Entonces, yo creo que, por una parte, es lógico que los contenidos de la Wikipedia se les vaya exigiendo cada vez más calidad y más certeza en la información que tienen. Pero a veces las atribuciones que se toman los editores están fuera de lugar y lo que algunos echamos en falta, y yo sí que lo he pedido, es que haya algún tipo de manual de procedimiento para que incluso si tú te sientes que el que te ha quitado la voz ha actuado mal, que tengas un procedimiento para poder recurrir, porque no existe eso hoy en día. Y eso significa que a veces el poder está en manos de unos pocos, que a veces lo utilizan bien y a veces lo utilizan mal. También esa quizás es una de las razones por las que yo me he sentido más cómodo, igual también como Menchu, montando otros wikis que utilizan la misma tecnología, pero como no te van ahí a censurar, ni tú vas a censurar a otros, tienes más libertad para expresarte. Y eso también forma parte de la Wikipedia o del mundo de la Wikimedia, porque estamos utilizando un software que ellos nos lo han proporcionado y podemos aparecer allí en una categoría, por ejemplo, que se llaman localpedias, pues como está la Bilbaopedia o como está en otra serie de wikis que se han hecho sobre ciudades y pueblos. Hola. Era curiosidad al hilo de ello. ¿Cuál es el perfil, no sé si profesional o académico, de los editores? Hay de todo, hay de todo. Lo que sí que es cierto es que muchas veces en cada materia
participan gente a veces que está dentro del mundo académico de la universidad o gente que son interesados y curiosos en una materia que pueda estar relacionada con historia o con patrimonio. Esto es otro gran debate, porque realmente yo creo que yo estoy participando también en otras iniciativas que están relacionadas con el patrimonio cultural, patrimonio industrial. Entonces, claro, los especialistas en geografía e historia, pues cuando gente que viene de otras materias como ingenieros o físicos o lo que sea, pues se ponen a investigar sobre el mundo del vidrio o sobre las empresas industriales, pues resulta que parece que se sienten ahí un poquitín como que es que están viniendo aquí aficionados a hacer la labor que correspondería a los profesionales. Entonces ahí hay un debate, pero lo que sí que es cierto es que hay mucha información, muchos documentos y muchos objetos que están en manos de particulares y que a lo mejor para aportar a la Wikipedia tú puedes aportar tu granito de arena, que puede ser igual una información que tú tienes y que otros no conocen por el tema de la localidad en la ciudad o porque tienes fotografías o por cosas de estas. Y tampoco hay que preocuparse demasiado de dejarlo todo muy bien y muy bonito, sino que ya vendrá después alguien que si tú no sabes formatearlo, poniendo las listas o los titulares, te lo ordene bien. Lo importante es que se meta información, como decía Benan, que sea relevante, que sea importante y que contribuya a aumentar el conocimiento que hay sobre una materia o sobre una persona o sobre una voz. Vale, es que ricasco. No sé si hay más intervenciones. El tiempo ya lo tenemos prácticamente finalizado. Creo que el debate puede seguir y puede dar para mucho. No sé si a través de Twitter y de las redes sociales va a tener continuidad esta reflexión y este debate. Estoy segura de que mañana y durante todo este mes en el Editatón iremos teniendo claves para saber cómo tenemos que colaborar, cómo podemos colaborar y que se alcen más voces que formen parte de esa Wikipedia y que esa visibilización de las mujeres de Vitoria-Gasteiz que pretendemos con la actividad y que además esta actividad nos ha permitido tener una luz para saber cómo poder hacerlo, pues va a ser de mucho interés para todas y para todos. Solo me queda agradecer la participación y colaboración de nuestras invitadas y de nuestro invitado. Cristina, no sé si te seguimos teniendo por ahí. Sí. Es que ricasco, Cristina. Gracias también a... Gracias, Cristina. Es que ricasco. Gracias a vosotros. Te están viendo. Vosotras. Ponte una mejor sonrisa al presidente. Quiero también agradecer... Aquí, Cristina. Se intentará. Con mucho gusto. Quiero agradecerle a Margari, que ha estado ahí al pie del cañón a cargo de la tecnología, y también la colaboración de la Asociación Wikimedia España de Red Académica Idorvasque y de la Asociación Internet Euskadi. Y invitaros mañana a la Editatón y a realizar vuestras aportaciones durante este mes. También quiero desde aquí desear buen viaje a las personas que sé que están camino de Madrid a la marcha estatal contra las violencias machistas, y las que están de viaje hoy y las que estoy segura que se pondrán de camino entre esta noche y mañana para participar de esta estupenda concentración y a la que también a través de Internet podemos adherirnos al manifiesto que está publicado. Hay otra marcha, la caminata contra la ELA, que también es mañana a las 12 en Madrid, y a la que estoy segura que también acudirán muchas personas de Vitoria. Pues nada, seguir con este entusiasmo y que con la participación, como habéis dicho, todas y todos podamos ser protagonistas del cambio y de la presencia de las personas en esta sociedad. Eskerrik asko. Bueno, y a la gente de Wikimedia, y además que Virginia ha venido desde Valladolid cargando con la enara esa, quien quiera, nos podemos poner por aquí, nos hacemos una foto con las dos enaras, pues para que se vea que ha venido gente, ¿no?